Buenas noches, mi nombre es Alberto Ruiz González, estudiante del Doctorado de Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad de IEXPRO. En esta ocasión nos ocupa la materia Taller de Técnicas de Persuasión, Interrogatorio y Contrainterrogatorio del cuarto cuatrimestre, específicamente la unidad 3, Contrainterrogatorio. Es la semana 3 de la correspondiente a la actividad 3 de la semana 3, y que toca hacer un video sobre contrainterrogatorio de testigos, y damos inicio. En este caso estamos haciéndolo desde el punto de vista del fiscal, así lo he venido desarrollando anteriormente, y le vamos a hacer el contrainterrogatorio, o vamos a hablar del contrainterrogatorio a la perito en psicología, la licenciada Erika Liliana Pérez Pérez, respecto de la valoración psicológica que le realizó a la víctima. Va a ser en relación a qué técnicas emplearon la valoración psicológica, con el objetivo de detectar las contradicciones del testigo y finalmente desvirtuar la teoría del caso de la contraparte. Primeramente vamos a iniciar con un breve concepto de lo que es el interrogatorio, desde un punto de vista o un sentido formal, que el interrogatorio de un testigo por la contraparte, más bien el contrainterrogatorio es el interrogatorio de un testigo por la contraparte, o lo que es lo mismo, por quien no realizó el interrogatorio directo. Desde un punto de vista material, el interrogatorio viene a ser la faceta de la práctica de la prueba testimonial en la cual la parte o sujeto procesal afectado con el testimonio tiene la oportunidad de controvertirlo directamente, examinándolo desde el punto de vista de sus intereses. Esta parte es muy importante porque se refiere a uno de los principios fundamentales del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, que es la contradicción, y viene fundamentado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, todo contrainterrogatorio pues obviamente debe tener un objetivo, y debe por la parte que lo va a realizar debe de fijarlo y establecerlo muy bien, porque si no se tiene claro con absoluta precisión de qué se busca con el interrogatorio, lo mejor es no contrainterrogar, puede ser contraproducente, ya que la eficacia de un contrainterrogatorio depende del conocimiento de los objetivos que se busca lograr. Antes de formular la primera pregunta, el abogado habrá especificado la meta o las metas que espera alcanzar o llegar a ellas con cada testigo. Y esto dependerá de cada situación jurídica concreta y de cada posición que tenga la parte, obviamente. El contrainterrogatorio o contraexamen de testigos tiene tres objetivos principalmente, no necesariamente son los únicos. El primer objetivo es obtención de un testimonio favorable. Esto es que al contrainterrogar al testigo, en este caso al perito, se revelen aspectos que nos puedan favorecer a nosotros en nuestra teoría del caso. El segundo objetivo es la desviación del daño causado, que no es más que buscar limitar el testimonio adverso, es decir, como si dijéramos que la responsabilidad no es tanta de la parte imputada, o inclusive desviar para una reclasificación. En esta etapa no se desacredita ni el testigo ni el testimonio. En el tercer objetivo sí, se desacredita la desacreditación del testigo, se busca desacreditar obviamente también su testimonio. Como decía en líneas anteriores, el preparar o el estar preparado como abogado para el interrogatorio es muy importante, ya que si queremos hacer un contrainterrogatorio adecuado
a nuestras pretensiones. Debemos partir de que dominamos nuestra teoría del caso, no solamente lo relacionado con la prueba pericial, sino totalmente, ya que este conocimiento nos dará la seguridad al momento de realizar el contrainterrogatorio. Ahora bien, en el caso del contrainterrogatorio o examen al perito, debemos estudiar y comprender de manera profunda el dictamen emitido, pues no nos sería favorable cuestionar a un perito sobre sus conclusiones si no las comprendemos o desconocemos cómo se han alcanzado. Por supuesto que para lo anterior es necesario el apoyo de un perito de la misma materia, que obviamente propusimos nosotros en el caso particular, y obviamente relacionado de manera íntima a la pericia que se va a desarrollar, y que obviamente domine el tema, además que el abogado, el que contrainterroga, debe tener un claro dominio de las normas procesales que regulan el desahogo de esta prueba. Como en esta actividad el principal objetivo al final es la desacreditación del perito de la contraparte y obviamente desacreditar el testimonio, y suponiendo que el perito se encuentra calificado para ofrecer su pericia, podemos buscar demostrar que su juicio profesional no es fiable, con la intención de generar elementos de convicción al juez de que la pericial ofrecida y admitida carece de fiabilidad alguna. Para lo anterior se le pueden cuestionar utilizando supuestos que vamos a enumerar a manera de ejemplo, además de otros, ¿no? Por ejemplo, número 1, el empleo de métodos o procesos no empleados en la disciplina científica. En este caso se cuestiona la metodología empleada. Número 2, uso de métodos o procesos empleados en la disciplina, pero de forma errónea. En este caso, el perito sí emplea una metodología autorizada y validada, una metodología autorizada y validada, pero se trata de procedimientos no prescritos o no contenidos para las operaciones que conforman el dictamen, es decir, se aplica el método equivocado. El número 3, deficiente planteamiento del problema que suscita la pericia. En estos casos, la pericial nace de un enfoque erróneo. Número 4, conclusiones del dictamen erróneas. En este caso, el resultado de la pericia se interpreta por el perito alejándose de la conclusión técnicamente correcta, es decir, la pericia se ha realizado siguiendo el método adecuado, pero la lectura de los resultados se aparta de las conclusiones ordenadas por la disciplina. Número 5, los resultados presentan una lectura incorrecta. A la vista del dictamen, los resultados son correctos, pero la interpretación del perito es incorrecta, sesgada, parcial y contraviene aspectos marcados por la disciplina. Número 6, el perito no es fiel a su ciencia personal. El perito ha manifestado, en otros dictámenes de la misma materia, una opinión contraria a la que ahora defiende. Número 7, falta de certeza en las afirmaciones del perito. La validez de las opiniones o conclusiones del perito está sometida a determinados márgenes de certeza que el perito no puede negar, lo cual abre un campo grande para cuestionar la credibilidad de la pericia. Como dije, estos son aspectos, puede haber más, eso se verá en cada caso concreto. Ahora, aspectos generales en cuanto al perito y el contrainterrogatorio. Es muy importante estar claros que la claridad del perito, más bien que estar conscientes de que la calidad del perito se obtiene en el juicio, de acuerdo a la experiencia que acredite frente al juez. El perito explica su informe en el juicio oral, no se presenta para leerlo o ratificarlo, lo desarrolla. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros de anteriores declaraciones o de otros informes. Es como si defendiera una tesis, ¿no?, que él tiene, pero con sus propias palabras y sus propias explicaciones. Además, lo importante en el juicio oral es la declaración actual del perito, es decir, que pueda explicar sus conclusiones en un lenguaje común a todos y que los jueces puedan comprender y generar convicción, o sea, apoyar al juez para comprender la prueba y determinar un elemento de hecho controvertido.
algo muy importante, el informe en sí, el documento, no es la prueba, sino solo el testimonio presentado en el juicio oral por el perito. Además, deben exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe para posteriormente ser contrainterrogado por la parte contraria. Al final del contrainterrogatorio, el juez podrá dirigir al perito preguntas con el fin de aclarar lo dicho por él. Ahora, es muy importante calificar al perito en cuanto a su idoneidad, su formación, su conocimiento, dónde trabaja, dónde se ubica laboralmente, qué antigüedad tiene, qué trabajo desarrolla, sus destrezas y obviamente experiencia relacionada, diplomados, maestrías, doctorados, preparación hacia adelante, ¿no? Por la parte del oferente del perito, hay principios básicos. Por ejemplo, no se debe aceptar o proponer una prueba pericial de dudosa procedencia. Revelar la capacidad del perito para aumentar su credibilidad, lo que mencionamos anteriormente. Que el perito esté en capacidad de explicar la terminología jurídica, es decir, que tenga capacidad. Y no presentar al perito sin estar familiarizado con los hechos y la técnica pericial, como ya lo mencionamos anteriormente. Hay aspectos generales importantes. En el sistema penal acusatorio y oral, el perito no es un tercero colaborador de la autoridad, sino que es perito de las partes. Además, la prueba pericial es el perito que comparece y no el informe que éste rindió. Lo dijimos anteriormente y lo afirmamos de nuevo. Ahora, vamos a establecer unos ejemplos de preguntas a la perito dentro de la carpeta de investigación que nos ocupa, y habiendo dado autorización el juez para que el abogado inicie el contrainterrogatorio, inicia el abogado. Buenas tardes, licenciada Erika Liliana Pérez. La primera pregunta es: ¿dónde cursó sus estudios universitarios? No tenemos ese dato, pero son preguntas que se pueden hacer, ¿no? Además, ¿en qué año cursó sus estudios universitarios? Posteriormente, ¿tiene usted cursos de posgrado de perfeccionamiento? Que lo mencionamos anteriormente. Y también, licenciada, ¿dónde se ha desempeñado en términos laborales? Y ahí va a decir que trabaja en la Fiscalía General del Estado, Fiscalía de Derechos Humanos. Desde que es perito oficial, ¿cuántos peritajes ha realizado? Pues ahí va a determinar ya 20, 40, 50, 100 los que determine, ¿no? La siguiente pregunta sería: ¿usted fue la perito que realizó la valoración psicológica de la señora Mayda Florildama Yoc Hernández? Pues sí. Es obvio, ahí está su dictamen. Y dígame usted, ¿cuánto tiempo lleva dedicando a ser perito de la Fiscalía General del Estado, Fiscalía de Derechos Humanos? Y ahí va a decir 10, 15 años, no, los que sean, ¿no? No tenemos esa información. ¿Considera usted que está bien calificada? Generalmente van a decir que sí. Y va a decir: tengo tantos diplomas y especialidades y bla, bla, bla. Siguiente, bien, dígame usted, ¿conoce la técnica de escala de predicción de riesgo de violencia grave contra la pareja EPB-R? Ella va a contestar que sí y va a decir para qué sirve, ¿no? Siguiente pregunta: ¿y también conoce la técnica de inventario de depresión de Beck 2, BDI-2? Obviamente va a contestar que sí, porque son las técnicas que aplicó. Además, dígame, para el presente caso, ¿qué técnica utilizó? La va a determinar ahí, fueron varias. ¿Puede explicarnos en qué consiste? También en el informe viene en qué consiste cada una de las técnicas. ¿Para qué se usa esta técnica? Más que nada, la idea es preguntarle qué tan importante es esa técnica, y obviamente va a ser un desarrollo que no viene en el escrito la importancia, sino viene en qué consiste nada más. Se le puede preguntar también: ¿aplicó otra técnica? Y sí, aplicó 3 técnicas al final de cuentas, y aquí estamos mencionando nada más 2. La siguiente pregunta puede ser: pero en esta víctima, ¿cómo la aplicó? Y ahí lo va a determinar el procedimiento que desarrolló en la víctima para obtener esos resultados.
También se le puede preguntar dónde realizó la evaluación, ya dirá la sede donde la realizó. Y la última pregunta sería cuánto duró la evaluación, y ahí irá 1 hora, 2 horas, mediodía, lo que haya determinado. El abogado dirá, que son todas las preguntas, el abogado dirá, eso es todo. Ahora, con este tipo de preguntas, la idea es que caiga en contradicciones y ahí es donde se van a desarrollar nuevas preguntas. Por el momento es todo, muchísimas gracias.